seguimos con estamos ya en la recta final. Si ustedes vieron, están siguiendo también con sus Biblias, estamos ya en el capítulo 27, hoy empezando, de Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? 28. Falta uno más. Pero también vamos a ver las epístolas de prisión de Pablo. ¿Cuáles son esas? ¿Cuántas? ¿Cuáles? Filipenses. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Filemón, exactamente. ¿Cuál otra? Segunda de Timoteo. Vamos a ver primera y segunda de Timoteo. Vamos a ver Tito. Entonces todavía nos falta recorrer esas cartas y al final van a ver que Hechos es como esas películas como la película de los Avengers. No, bueno, sí, no se las voy a arruinar, pero te dejan picado. Ya ves que termina la película y dices, así me pasó cuando fui a ver la primera película de Hobbit. Pues el Hobbit es un libro no muy grande, ¿no? Es un libro pero yo fui a verla y dije, voy a ver el Hobbit. No, me voy enterando al final que va a haber 2 películas más. Y no, regrésenme mi dinero. Yo soy de los que les gusta ver toda la serie completa. Ya saben que no me gusta esperar. Y hoy vamos a ver el viaje de Pablo a Roma. Y el viaje de Pablo a Roma fue por barco. ¿A quién les gustan los barcos? ¿Sí? ¿Tienen pies de marino? ¿No se marean? ¿No? Bueno, hace un tiempo, unos amigos y yo decidimos que sería una buena idea ir a bucear en el Golfo de Texas. Y si ustedes van y forman una línea imaginaria hacia el sur, si toman la frontera entre Texas y Luisiana y siguen trazando una línea al sur, se van a dar con unos arrecifes que se llaman los Flower Gardens. Y es un lugar muy bonito, es un lugar donde pasan migraciones de tiburones, migraciones de mantarrayas, a veces hasta tiburones ballena, hay arrecifes. Se supone que es un lugar muy bonito, y ahorita les voy a decir por qué se supone. Entonces, cuando uno piensa voy a ir a bucear, ¿qué se imagina uno? Se imagina algo así, ¿no? Y he buceado en lugares más o menos así, pero no en los Flower Gardens, no en Texas. Es más, les aconsejo que no vayan a bucear a Texas. Yo cuando pensé dije, nos van a llevar en un barco así a pescar. Y nos llevaban y nos quedamos 2 días, 2 noches en el barco. Te vas el viernes y regresas el domingo. Y ahí comes y ahí duermes y todo. Bueno, dormir es un decir. Ahorita les platico por qué. Pero la realidad fue otra. Cuando llegamos al barco, no era un barco como era este barco. Y no solo eso, sino que había una marea como de 6 pies durante todo el viaje, de tal forma que mucha gente no pudo ni siquiera salir de su camarote. Estuvieron así, así y así. Incluso hubo gente que yo no vi más que salir de su camarote para ir a recoger más bolsitas para devolver el estómago y regresar a su camarote. Y así fueron 3 días. Pero eso no fue lo peor. Ustedes saben que en el Golfo está lleno de plataformas petroleras. Bueno, estos barcos vienen equipados con dobles motores por si se te echa a perder un motor, se descompone un motor, bueno, puedes seguir con el otro. Adivinen qué pasó. Se dañó un motor, pero afortunadamente teníamos el otro. ¿Y saben qué pasó? Se arruinó el otro motor también.
Imagínense estar adentro de una hojalata de esas en verano a 43 grados, adentro con 100% de humedad y un montón de gente enojada porque no hemos podido bucear. Yo me bajé a bucear una vez y casi nos matamos al regreso del bar, porque imagínate tratar de agarrarte de una escalerita con una marea de 6 pies, con una escalera que está subiendo y bajando 6 pies. A veces las cosas no salen como uno piensa. Y saben que este viaje de Pablo, yo creo que fue muy similar. Yo creo que la gente tenía una expectativa de cómo iban a ir las cosas y terminó siendo una gran tormenta. Y nuestras vidas son igual. A veces tenemos una expectativa de la vida y pensamos que la vida nos va a resultar de una forma, pero de pronto nos encontramos en medio de la tormenta. Y yo no sé si ustedes estén ahí ahorita. Mi semana ha sido una tormenta difícil. Mi vida últimamente ha sido tormentosa. No por mi esposa es sí, para que no se hagan rumores y chismes, ya ven. Mi esposa es la que me ayuda a calmar la tormenta y pasar la tormenta. Eso es lo que debería ser un cónyuge para nosotros. Pero las tormentas son difíciles. Es difícil pasar a través de ellas. Y hoy vamos a aprender. A mí me ayudó a estudiar esta semana cómo Pablo enfrentó la tormenta. Y hay mucha información histórica, pero hay mucha enseñanza bíblica acerca de cómo atravesar tormentas a través de lo que vamos a ver hoy. Y bueno, ustedes, algunos que hemos estado aquí en Cesarea Marítima, este es el lugar como está hoy. Obviamente era mucho más majestuoso en aquella época, pero era un puerto de desembarco y donde llegaban las naves. Fue un lugar construido por Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños en Belén. Ese fue el que construyó este puerto. Aquí estuvimos y esto es una placa que explica el lugar donde Pablo apela al César. Fue este mismo lugar. Ustedes, que algunos les digo estuvieron allá. Estas, por cierto, son fotos que tomamos. Ahí se puede ver el anfiteatro donde hacían las carreras de caballos en Cesarea Marítima. Ahí es donde pasa Pablo 2 años. Ahí se pueden ver un poquito las gradas, si ven, y toda esta parte de acá es la pista donde corrían los corceles. Otra vista por ahí. Tiene una vista preciosa, el mar del Mediterráneo al lado. Digo, por lo menos si me van a encarcelar, por lo menos tener buena vista, ¿no? A Pablo le tocó por lo menos buena vista estando ahí en Cesarea Marítima, y hay también un anfiteatro al lado, hay un acueducto que utilizaban para traer agua. Y esto es una reconstrucción más o menos de cómo habría sido este lugar en aquel tiempo. Tendría una torre y un faro ahí para guiar a los barcos. Tendría una entrada suficiente amplia y profunda para que los navíos pudieran atravesar por ahí. Y este es uno de los famosos pasajes que hablan de nosotros, ¿se acuerdan? Que Lucas normalmente escribe en tercera persona, relatando lo que viene pasando a Pablo, pero hay ciertos momentos en que Lucas se une con Pablo, y entonces él escribe con muchísimo detalle, con lujo de detalle lo que está viviendo, y lo escribe como testigo presencial. Este es uno de esos pasajes. Es un pasaje donde Lucas se mete al detalle, y hay pasajes donde Lucas resume 1 o 2 años, y hay otros pasajes como este en el que Lucas relata en mucho detalle unos pocos acontecimientos, y el griego que utiliza en este capítulo es de lo más complicado que hay en el Nuevo Testamento. Utiliza muchas palabras nuevas y únicas, utiliza un griego muy refinado. Muchos estudiosos le llaman
un griego homérico, es decir, el estándar, como si dijéramos hoy un español cervantino. Ese es el tipo de griego que utiliza aquí Lucas para escribir. Y si recuerdan, cuando trae Pablo esta contribución de regreso de su tercer viaje misionero, se le unen por ahí unos amigos. Uno de ellos precisamente es Lucas y el otro es Aristarco, que era de Tesalónica. Y entonces ellos van con él también en este viaje. Y ese es el entorno de cómo sucede esto. Lucas también dice, empieza el capítulo 27 con un dato interesante diciendo que para viajar a Roma van bajo el cuidado de un centurión llamado Julio. Llamémosle Julius para ser correctos con el latín. Entonces el amigo Julius va con él y lo nombra personalmente Lucas por la importancia que va a tener en un momento en la historia. Entonces, ¿están conmigo? ¿No están perdidos? ¿No se ha dormido nadie por ahí? Yo les digo, cualquier clase es buena para dormir, entonces no se preocupen. Ahora piensen un poco en esto, piensen un poco. Yo soy un despistado. Para mí el gran invento de esta época y de este siglo ha sido el GPS. ¿Y qué más tenerlo en el teléfono? Yo necesito GPS para ir a 2 cuadras aquí. Soy un perdido, en más de un sentido, pero geográficamente también. Sí, pero redimido. Así se hacen los chismes. Pero el GPS no era algo que existía en aquel tiempo. Imagínate, los vikingos, cómo viajarían, estos hombres. Entonces van aquí y normalmente los barcos viajaban costeando sin perder la vista de la costa, porque era lo más seguro. A ver, si te pasa por ahí algo, por lo menos puedes echar una nadada y tienes probabilidades de llegar vivo a la costa, a la playa. Y eso es lo que se proponían hacer. Entonces suben a un barco y este barco era un barco que venía de Adriamitio, una parte ahí del norte de Turquía. Y se disponen a hacer el viaje y viajan de Cesarea a Sidón, van ahí costeando. ¿Por qué iban costeando? Simplemente porque era muy peligroso meterse a mar adentro. Y algunos ¿quiénes de ustedes tuvieron el viaje a Grecia? Sí, aquí tengo 4 testigos que no me van a dejar mentir. Y si estoy cuenteando no importa, que se entere el mundo. Pero fuimos a un viaje de Atenas a visitar algunas islas griegas por ahí. El día era espléndido, soleado. Y salimos y tuvimos un día excelente. Ya de regreso, las últimas, ¿qué serían? 2 horas. El clima cambió drásticamente, repentinamente, rápidamente. Esta misma zona, estábamos por acá. El Mediterráneo se hizo un lío, empezó una marea. Y yo no les digo cuántos, pero yo vi gente verde ahí y con sus bolsitas. De hecho, no voy a decir quién, pero mi esposa estaba tomando video ahí. Había 2 bailarines griegos de danza folclórica griega y mi esposa estaba tomando video y una de las personas atrás parece que se les está empezando ahí a salir el relleno. Y eso es lo que pasa en este tipo en esta zona en el mar. Puede uno ir tranquilamente y de pronto el clima cambia terriblemente. Bueno, siguiendo con la historia, Julio, dice Lucas que Julio trató muy humanamente a Pablo y le permitió que fuese con sus amigos para ser atendido por ellos. Esta palabra ser atendido tiene una connotación médica.
quiere decir que Pablo tendría tal vez alguna condición médica, y qué bueno tener ahí a un doctor al lado, ¿sí? Dicen que el juez y el doctor mientras más lejos mejor, pero cuando los necesitas, qué bueno es tenerlos al lado, de amigos. Y eso es lo que pasa acá con Pablo y con Lucas. Ahora, normalmente uno podía, cuando viajaba en este tipo de como prisionero, uno podía llevar también a sus esclavos si era un ciudadano romano, por ejemplo, de alcurnia, como lo habría sido Pablo, pero no creo que los hubiera traído en calidad de esclavos. Yo creo que los trajo como compañeros de viaje, y obviamente Pablo tenía forma de congraciarse con los romanos y seguramente le dejaron viajar con sus amigos. Ahora, ¿necesitaba Pablo algún tipo de ayuda médica? No sabemos qué exactamente, pero qué bueno que tenía ahí a Pablo. Ahora, esta parte, les digo, es un griego muy complicado. En las clases de griego avanzado se utilizan estos pasajes para enseñar lo más fino y lo más complicado que hay en el griego. Entonces aquí van, esta es la isla de Chipre, van costeando, hacen una vuelta y van zigzagueando, ¿sí? Van navegando en manera de zigzag, de Mira hacia Licia. Perdón, Mira de Licia, es que era una ciudad al sur de Turquía. Si recuerdan el primer viaje misionero de Pablo, llegan a Chipre y después van para acá y se suben, pasan por Cilicia, toda esta zona de Galacia. Bueno, van un poquito más al oeste, a este lugar llamado Mira. Y este recuento de Lucas es incluso estudiado por historiadores náuticos, por el detalle tan impresionante que tenía. Y cuando alguien en la antigüedad viajaba y hacía un viaje en barco de este tipo, tan detallado, lo utilizaban otros marinos como cartas de navegación, para saber cuánto tiempo les iba a tomar ir de un lado a otro, qué tipo de clima había en esta época, en ese tiempo, porque todo eso tenía gran influencia, como vamos a ver en un momento. Todo muy detallado aquí. Y aquí llegan un momento en que llegan a este lugar en Mira, y ahí tienen que cambiar de barco. No sabemos exactamente por qué cambian de barco, pero sucede que aquí había un barco alejandrino, y era un barco que transportaba grano. Y la razón por la que transportaba grano, ¿se acuerdan ustedes que Alejandría está en el norte de Egipto, en el norte de África, en Egipto? Entonces Alejandría y toda esa zona de Egipto, que era tan fértil por el río Nilo, y todo el río Nilo se desbordaba cada año y daba mucho, abonaba toda la tierra de ahí. Entonces Egipto era la fuente de abastecimiento de grano, de trigo y otros granos para todo el imperio romano. Hasta una tercera parte del alimento que consumía el imperio romano, sobre todo Roma, venía de Egipto. Entonces había mucho tráfico de naves, y estos eran barcos grandes. Esto era un barco como de 50 metros, que podía llevar hasta unas 250 personas. De hecho, menciona el relato de Lucas. Y era un barco grande, llevaba grano. Y ahí es donde se embarcan para ir a Roma, ya que este barco traía rumbo hacia Roma, y se embarcan en este lugar. Ahora, después de que se embarcan aquí y salen, dice el relato de Lucas que los vientos les impiden el avance, el progreso. Imagínate tratar de ir en un barco de velas, tal vez con algunos remeros, pero tratando de ir en contra del viento era muy difícil. Y dice que les tocó varios días llegar a este lugar, en Gnido se llamaba, un poquito más al oeste. Entonces les digo, iban costeando,
Hechos 27:7, para los que quieran seguir el escrito, voy a leer, dice: después de navegar lentamente durante muchos días. ¿Así se sienten alguna vez? Mi vida va lentamente durante muchos días. Y arribando con trabajo frente a Gnido, pues el viento no nos permitía avanzar, navegamos a Sotavento de Creta hacia Salmón. Entonces las cosas se empiezan a complicar. Aquí empiezan las cosas realmente a ponerse difíciles para ellos. Iban dirigidos aquí a un lugar que se llama Buenos Puertos. Ese era el destino que querían tomar y dar vuelta y después seguir y tomar rumbo hacia Roma. Ahora aquí se empiezan a preocupar un poco. Obviamente había 3 partidas de personas en este barco. Estaba por un lado el centurión romano, que no venía con una centuria de soldados, venía con algunos pocos, no venía con 80 soldados como un centurión normalmente comandaba para esta época. Venía con algunos pocos, no sabemos cuántos. Por otro lado venían los marinos y el capitán, que eran los que realmente estaban comandando el barco, que eran egipcios. Y por el otro lado tienes a Pablo y tal vez a algunos otros presos, algunos esclavos, no sabemos. Pero había esta dinámica para que empiecen a entender un poquito cómo funcionaba esta dinámica en el barco. ¿Quién estaba a cargo del barco? El capitán. ¿Quién realmente tenía el poder ahí? El centurión. Eran los romanos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Empiezan a hacer un consejo, se reúnen para discutir la situación. Y Pablo les dice esto. Pablo les aconseja, registra Lucas y dice: creo que el viaje marítimo es peligroso. Es un alto riesgo y hay buena probabilidad de que si seguimos vamos a perder el cargamento y nuestras vidas. Paremos y pasemos el invierno acá. Una pausa. Aquí me encanta lo que está sucediendo porque sabemos en qué época estamos hablando, y esto seguramente fue en el año 69 y seguramente fue en octubre del 69, porque Lucas menciona el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Era el día más santo para los judíos. Era el día que el sumo sacerdote entraba al templo una vez al año y hacía sacrificio por los pecados de Israel. Era esa época. Entonces era más o menos principios de octubre que estamos hablando. Ahora, según la historia y cómo se manejaba el Mediterráneo en esa zona, sabemos exactamente cuándo era buen tiempo para estar en barco y cuándo no. Ustedes me dirán, los que estuvimos en el Mediterráneo, en las islas griegas, me van a decir si eran buen tiempo o no. Pero el mejor tiempo para viajar, el más seguro, era entre mayo 27 y septiembre 14. Fíjense la precisión con la que sabemos históricamente esto. Las fechas medio dudosas para andar en barco en aquel tiempo eran como finales de marzo hasta mayo, por ahí del mayo 26, y entre septiembre 14 y noviembre 11. Esas eran fechas medias dudosas. ¿Cuándo andábamos ahí en el Mediterráneo, se acuerdan? En marzo. ¿Ya ven por qué? ¿Ya ven por qué nos agarró ahí el...? Ok. ¿Cuándo estaba prohibido? De hecho, los romanos cerraban los puertos en esta época, en enero, febrero, principios de marzo y finales de noviembre y diciembre.
Esas eran épocas que era terriblemente peligroso estar viajando en el Mediterráneo, y ellos estaban en esta época. Sí, ya empezaban a entrar en la época difícil, pero ¿qué hacen? Bueno, pues los líderes ignoran a Pablo y dicen, no, parece que no va a haber problema, yo soy el capitán. El centurión dijo, bueno, pues tú eres el capitán, tú eres el que conoce, denle, vamos. Y dice Lucas, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Está el dato de Yom Kippur. Bueno, hallan esta nave y zarpan. Y ahí es donde Pablo les advierte, les dice, hey, va a haber problemas. Ahora, esto no fue una profecía. Esto fue simple sentido común de Pablo. No fue como que Dios le dijo, oye, si se embarcan les va a ir. No, sí, fue simple sentido común. El dato interesante aquí que nos deja Lucas es que en Hechos 27:12 dice, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar de ahí por si podían arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al suroeste y al noroeste e invernar ahí. Entonces dijeron, vamos a llegar a Creta, no nos vamos a aventar todo el camino a Roma, eso sí sería muy peligroso, vamos a parar en Creta, y vamos a pasar el invierno ahí, y eso es lo que se disponen a hacer. Entonces ya están listos para salir, y dicen, miren, hay un buen viento que viene aquí del sur, un viento solano, un viento del sur, vamos a tratar de bajar y vamos a costear por el sur de la isla y vamos a llegar a la isla de Creta, al lugar llamado Buenos Puertos. Y los buenos puertos no fueron tan buenos, porque esto fue lo que pasó. Les digo, ¿se acuerdan de los vientos repentinos? Bueno, estos hombres salen y de repente llega un viento del noreste. La palabra griega utilizada aquí por Lucas es tifón, de ahí nos viene la palabra tifón, y es un viento muy conocido que viene del noreste. En griego le llaman el euraquilón. Esa es la palabra exacta que utiliza Lucas para referirse a este viento. Ya era algo conocido y les toca este viento, y entonces está ahí la nave. Les digo, este es el tipo de palabra que utiliza. Vamos a hacer un acercamiento a la isla de Creta, y esta islita es un islote que está ahí al suroeste, que se llama Cauda. ¿Y qué pasó? Que cuando venían en estos barcos traían un barquito jalando, que era un barco salvavidas. Si se dañaba el barco, bueno, podrían bajar por ahí, salvarse algunos, o para hacer reparaciones lo utilizaban también. Era un barquito salvavidas. Pudimos sujetarlo para que no se fuera a dañar. Y después, ¿qué sucede? Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Que con la presión de la marea subiendo y bajando, el casco se podía reventar. Entonces lo sujetan con cuerdas para reforzarlo. Ahora imagínense cuando vienes cargando con un montón de grano en el barco. ¿Qué pasa cuando ese grano se moja? Es como una esponja. Una esponjita seca, ¿cuánto pesa? Mójala. O nos pasa a algunos cuando comemos frijolitos. Se infla uno. Eso pasa con el grano. Se empieza a inflar, absorbe todo el agua y se hace como una esponja. El peso de eso, imagínense. Ahora, sigue el relato. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Hay veces que es mejor dejar el barco a la deriva
que estarlo maniobrando. Y empiezan a tener problemas serios. Ahí es donde empiezan realmente la tormenta a arreciar. Y no sé si vieron esta película. Sigue el relato. En el día 2 de la tormenta, obviamente siguen a la deriva. En el día 2 de la tormenta empiezan a desechar la carga para aligerar el barco. Yo no sé si empezaron a tirar grano, empezaron a tirar cosas pesadas. En el día 3 tiraron al mar los aparejos de la nave, ya empezaron a tirar cosas importantes del barco. No sabemos exactamente a qué se refería, pero ya empezaron a tirar a lo mejor materiales para reparar la nave, lo que trajeran de peso. Y dice aquí que para el cuarto día ellos ya habían perdido la esperanza. Del cuarto día ya no sigue relatando, pero lo único que dice es que estuvimos muchos días sin comer. Y ahí se incluye Lucas en el relato. Varios días sin comer. ¿Quién ha estado varios días sin comer aquí? ¿Alguien ha ayunado varios días? Ok. Así estaban ellos. Aparte los ejercicios de San Ignacio de Loyola, 40 días. 40. Como el Ramadán. Wow. Aquí ya pierden la esperanza. Y aquí llegan dos palabras. Me encanta esta parte porque ahí sale el carácter de Pablo. Llegan dos palabras, una palabra de parte de Pablo y una palabra de parte de Dios. Esta es la parte de Pablo. Se los dije. Empieza a hablar Pablo y les dice, ¿saben qué? Yo les dije que era mejor que pasáramos el invierno allá, pero no me escucharon. Y acá viene la palabra que Dios le da a Pablo y les dice esto, y lo voy a leer detenidamente porque me encanta este pasaje. Y a mí me refresca el alma cuando estoy pasando por problemas, por tormentas en mi vida, este tipo de pasaje. Y les dice Pablo esto: les animo, les exhorto a que tengan ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco, algo material. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco. El Dios a quien perteneces está contigo y a quien sirvo. Pablo estaba bien seguro de a quién estaba sirviendo y de a quién pertenecía. En medio de la tormenta, a Pablo no se le olvidó cuál era su meta. No se le olvidó cuál era su cometido, qué era lo más importante. Y yo cuando estoy en medio de la tormenta es lo primero que se me olvida. Me preocupo por mí mismo, por mi problema, por cuándo voy a salir de aquí. Y se me olvida el impacto más grande que puedo tener y cuál es mi meta mayor en medio del problema y en medio de la tormenta. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía miedo? Claro. ¿Ustedes creen que es pecado dudar? No. ¿Creen que es pecado dudar? Algunos piensan que sí. ¿No? Es parte del ser humano, como somos perfectos, que sí nos sentimos culpables por no confiar en plenitud con el Señor, pero yo creo que no es pecado.
¿Qué piensan otros? Yo creo que es lo humano que es válido. Bueno, vamos a ver un estudio de esto después. Porque es uno de los temas que yo soy un gran dudador y por eso me he metido a estudiar, porque ha sido una de las formas de solventar mis propias dudas. Pero yo creo que Pablo también lo era. Me identifico con él en ese aspecto y Dios le dice a Pablo exactamente lo que necesita saber. Le dice, ¿sabes? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y alguien como yo, esta clase es para mí, yo les estoy compartiendo lo que... Pero a mí me gusta, me encanta tener el control de la situación. Me gusta tener el timón y me gusta ser el capitán de mi propio barco. Y me gusta que le doy para allá y el barco va para allá. Le doy para acá y el barco va para acá. Me gusta cuando el viento sopla a mi favor, cuando no hay olas, cuando veo el horizonte sereno. Qué lindo es navegar así. Pero vean el tamaño de ese olón ahí, que no se ve ni qué va a pasar al otro lado. No sabes si la próxima ola va a ser la que te va a volcar. ¿Cierto? Así estaban ellos. Y a veces nos podemos sentir así. Es normal. Pero le dice, ¿sabes qué? No tengas miedo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el control? Dios. ¿Quieres tener paz en medio de la tormenta? Olvídate de tener tú el control, porque no lo tienes. Dale el control al Señor, que Él sí lo tiene. Y ¿sabes qué? Como les digo, les decían mis jóvenes cuando estudiábamos con ellos, ponte flojito y cooperando. ¿Has tratado de que te pongan una inyección cuando estás todo duro? Te va peor. Mejor flojito. Ahora le dice, no tengas miedo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Esa es la mala noticia. Vamos a naufragar, pero vamos a sobrevivir. Así que tengan ánimo. Entonces, este pasaje me gusta porque siempre en medio de la tormenta, si buscamos lo suficiente y no dejamos que la ansiedad nos domine, vamos a poder encontrar ese mensaje de Dios que nos dice, deja el control, déjame a mí el control, yo tengo el control, tú no. Yo tengo control sobre las tormentas, tú no. Y aprovecha este momento para depender de mí. Y eso es lo que hace Pablo. Un mensaje muy tierno. Ahora llegada la 14ª noche, siguen ahí en alta mar. Leo, si quieren leer Hechos 27 conmigo, voy a leerlo aquí. Dice, llegada la 14ª noche, 14, imagínense, 2 semanas a la deriva ahí en el barco. 2 semanas, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. 20 brazas son unos 36 metros de profundidad, es decir, pusieron una sonda para ver qué tan profundo estaba el fondo marino, y estaba a 36 metros. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron que estaban a 27 metros. ¿Qué quiere decir eso? Están acercando a tierra. En la medianoche, ¿qué se puede ver? Nada. Y no así como que GPS, ¿dónde está la isla? Nada. A oscuras, pero gracias a esa sonda pudieron saber que se estaban acercando a tierra. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, contra los
contra las rocas y los arrecifes. Echaron 4 anclas por popa y ansiaban y rogaban que amaneciera. Y así pasa cuando estamos en la tormenta. Pero ¿sabes qué? La tormenta no dura para siempre. Va a amanecer. Va a salir el sol. Va a brillar de nuevo. Va a haber tiempos mejores. Y va a haber viento a tu favor. Pero hay que pasar y ser paciente. Como los marineros trataban de escapar de la nave, el miedo no anda en burro, decimos en México, y escapar de la nave, y habían bajado el bote salvavidas al mar, y dieron un pretexto, dijeron, vamos a echar las anclas acá desde la proa. No, estos se querían ir. Querían irse los marinos y dejarlos ahí a todos a su suerte, a que perecieran. Y estos dicen, necesitamos ir a tirar las anclas. Vámonos. Déjalos aquí, nos vamos en Estados Unidos le dicen dinghy. Vámonos con el dinghy y los dejamos ahí, que se hagan dengue. Me salió verso sin esfuerzo. Y Pablo le dice al centurión, ¿sabes qué? Estos se están queriendo ir. Y si se van, ustedes se van a morir. Dime qué más motivación necesitaba el centurión y sus soldados. Entonces, Pablo, habiéndoles dicho esto, el centurión dice, traigan acá el barquito, y lo echaron para afuera de borda, lo cortaron y lo dejaron a la deriva, así, o todos nos quedamos o todos nos vamos, pero no va a haber forma de que aquí, todos vamos a tener aquí el mismo destino, así que no se preocupen. Entonces llegan aquí y Pablo dice, ¿saben qué? Llevamos muchos días sin comer, vamos a echarnos un panecito, hace 2 semanas que no comemos, vamos a echarle algo al estómago, vamos a poder pensar mejor. Comen, oran. Utiliza Pablo este tiempo para orar, aligeran la nave lo más posible y se preparan para salir a la playa. Es decir, era el momento en que ellos dijeron, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Ahora, aquí es donde entonces la nave, el barco ya encalla contra los arrecifes. Y ahora sí que, ni modo, a brincarle al agua, agarrarse de un tronquito, agarrarse de una paleta por ahí de madera que haya encontrado y a nadar hacia la playa. Ahora, en ese momento en que encallan, los soldados romanos, alguien me recuerda por acá, los soldados romanos, Christmas Spectacular, ¿alguien? Deciden matar a los prisioneros y el centurión interviene. ¿Por qué? Porque si los soldados romanos eran capturados después de haber dejado libres a sus prisioneros, ¿qué les tocaba? Era mejor matar a los prisioneros y bueno, ahí se ahogaron. Los tratamos de llevar, pero se ahogaron. Eso es prácticamente lo que tratan de hacer acá. Les digo, el griego aquí, un griego muy complicado, un recuento marítimo importante. Y aquí vamos a dejar hasta aquí el relato, pero el centurión interviene y dice, no, cálmense, estos vienen bajo mi protección, vamos a encallar y vamos a llegar a la isla. Resulta que la isla a la que llegan fue la isla de Malta. Y vamos a ver después, la próxima clase, qué sucede en la isla de Malta. Pero antes de eso, unos puntos para casa. Pausa aquí. ¿Alguna pregunta brevemente? Pregunta, no brevario cultural de media hora, porque tenemos poco tiempo, pero ¿alguna duda? No quisiera que se nos fuera alguien con alguna duda. Pregunta. ¿Hay mucho más detalle en el escrito también? Sí, ajá. Solamente quisiera
saber, porque usted dijo que dudar puede ser bueno, no vivir en la duda, creo yo, pero Pablo dudó todo ese tiempo, si él conversaba con Dios, también tuvo miedo. Te voy a dar un gran ejemplo de duda, ¿ok? Y ese es el que utilizo para los que me dicen, no, es que está mal dudar y el que está con Dios no duda. ¿De quién dijo Jesús que de quienes nacen de mujer no ha habido alguien más grande? Juan el Bautista. Dijo, de todos los que han nacido hasta ahorita de mujer, no ha habido alguien más grande que Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista de Jesús? ¿Eres tú el Mesías? El Mesías, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio bautizarse, vio el Espíritu Santo viajar. ¿Qué pasa después? Unas semanas después, Juan el Bautista está en la cárcel, listo para ser decapitado. ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista? Manda a sus discípulos y les dice, pregúntenle a Jesús si realmente era quien él decía ser. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la circunstancia de Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, próximo a ser decapitado, y no vio eso en su futuro. Y tampoco le dijo Dios. Y Jesús, me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús, ¿qué le contesta? ¿Es pecado dudar? Dile que ya no dude. ¿Eso fue lo que le dijo? No, le dijo, ve y dile a Juan lo que han visto ustedes, que los mudos hablan, que los sordos oyen y que los muertos son resucitados. Ve y cuéntale lo que has visto, refuérzale su fe, viendo lo que está pasando. Va a tener gran prosperidad. Así que si me dice alguien, es pecado dudar, le digo, pues mano, el más grande que ha nacido en la considerada opinión de Jesús, dudó. Y yo creo que yo no soy de los más grandes nacidos de mujer. Voy a tener la humildad de decir eso. Pero es humano. Aquí la cuestión y lo importante es ¿qué hacemos con esa duda? ¿Vamos a dejar que nos invada o vamos a tomar acciones para actuar sobre esa duda? Y les digo, voy a dar una clase completa. Ese es un tema de un libro que tengo y lo vamos a hablar. Disculpe, ¿y Pablo estaba orando ahí en todos los del barco? Sí. ¿Pudo convertir a alguien? Porque usted dice que nos quería matar a todos. O sea, no pudo predicar. A ver, Pablo con su propio ejemplo ya estaba predicando. Pablo con su propio ejemplo ya estaba predicando. Entonces Pablo no tenía mucho más que decir, simplemente decir, vino un ángel del Señor y me dijo esto. Imagínate la cara de los que estaban ahí con él. Pero buena pregunta, gracias. Bueno, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto griego tan complicado? ¿No se está nada más luciendo aquí Lucas? No. Yo creo que Lucas nos está dando un recuento muy detallado, no solo de algo que sucedió, pero de algo que podemos aprender nosotros cuando estamos pasando a través de tormentas. Y me consuela saber que no soy el único que pasa por tormentas. Pasamos todos por tormentas todo el tiempo. Y si no estás en una tormenta ahorita, espérate un poquito, porque ahí viene una ola. ¿Cuál es la clave? Dale el control a que tiene el poder de controlar las tormentas. Dice aquí, señores, debían haber seguido mi consejo. Me encanta esta parte porque yo así soy. Se los dije. Pero no nos quedemos en el se los dije. En los planes del justo, dice Proverbios, hay justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Señores jóvenes, y no solo jóvenes, yo no estoy tan joven ya, pero tengan mentores, júntense con gente que sepa más que ustedes, que tenga más sabiduría que ustedes. Y les digo, obviamente, nos vamos a juntar con tontos, nos vamos a hacer tontos. ¿Ves tonterías en la tele? Vas a seguir tonto. Júntate con gente que te va a edificar, que te va a construir, que te va a ayudar. Porque cuando vengan las tormentas,
Yo quisiera tener a un Lucas ahí a mi lado. Quisiera tener un amigo en el que me pueda recargar y contarle. Eso es un gran consuelo en medio de las tormentas. Una tormenta solo es mucho peor que una tormenta con amigos al lado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Pero ¿sabes qué hizo Pablo a través de todo esto? ¿Cuál fue el testimonio de Pablo? Lo que dice en Mateo 5:16, Jesús dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando viene la oscuridad y viene la tormenta, ¿tu luz va a brillar o le vas a agregar oscuridad al momento? Esa es una elección que cada uno debe de tomar. Vivamos impactando al mundo así como lo hizo Pablo en medio de esta tormenta.